Yo tuve un accidente automovilístico. La parte inferior de la pierna izquierda, por debajo de la rodilla, quedó en el pavimento. A mí me amputaron una pierna, amputarle cortar, para el que no maneja los términos médicos. Y le dije a mi papá, a mi mamá, a todos mis hermanos, yo voy a ser médico. Y mi papá me decía, mi hijo, pero ¿y con qué? Si yo soy un pordiosero. Entonces con una prótesis mala, para poder caminar, me quedaba bastante lejos de donde yo vivía en la universidad. Y la pierna me sangraba. Y yo cuando llegaba, yo decía, Dios mío, me paraba en los caminos. Wow. El dolor por este lado y el hambre por el otro. Pero no hubo un momento, a propósito de la relación con Dios, de reclamo, de por qué a mí. Y ahí aplico el principio bíblico, que no se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Entonces yo te puedo decir, y a la juventud, y a todo aquel que pueda ver esta historia, no importa la pobreza, el límite es el cielo. Señores, estoy feliz. Bienvenidos a una nueva entrega de Testimonios Trascendentales. Yo he conocido la historia de este doctor patólogo, me impactó su historia de superación y el proceso por el que él ha pasado y quiero compartirla con todos ustedes. Es el doctor Baltasar Pimentel Gómez, directamente de Barahona para el mundo, doctor. Gracias. Doctor, obviamente vamos a empezar por esta conexión que usted tiene con la medicina, viniendo de una localidad bien pobre de Barahona, llegar a hacerse médico con especialidad en patología. Quisiéramos saber qué le conecta con la medicina para conocer su testimonio. Bueno, a mí me conecta con la medicina. En el 1987 yo tuve un accidente automovilístico. Yo iba conduciendo un motor y un camión Daihatsu me chocó. Y en el impacto, bueno, me llevaron al hospital, donde yo estuve en coma aproximadamente unas 12 a 13 horas aproximadamente en el estado de coma. Luego de yo desperté de coma en el hospital, transcurrieron varios días, aproximadamente yo duré interno en el hospital un mes. Durante ese proceso, en lo cual yo estaba interno en el hospital, a mí me amputaron una pierna, amputarle cortar, para el que no maneja los términos médicos, por debajo de la rodilla izquierda. ¿El impacto del accidente le rompió la pierna? ¿Qué otro daño sufrió? Sí, en el accidente, eso fue en Barahona, como usted dijo, en mi provincia natal, donde yo nací. Eso fue en la Uruguay. La parte inferior de la pierna izquierda, por debajo de la rodilla, quedó en el pavimento. Wow. Y recuerdo que el dueño de la funeraria Limber, que todavía esa funeraria está ahí en la Uruguay, él me recogió junto con otra joven que iba conmigo y me llevó al hospital público en un carro fúnebre. Era la hora de recreo, a mí me habían mandado a comprar unas artes manuales para una librería creyente. Eso es cerca del parque, o próximo al parque, allá en Barahona. ¿Que usted trabajaba ahí? No, yo estaba en el liceo estudiando, entonces una profesora me mandó a comprar las artes manuales que íbamos a utilizar cuando regresáramos del recreo. Cuando yo me fui, yo no regresé más. Del recreo yo iba en un motor 70, me chocó el camión y... Y cuando usted despierta del coma, después de esas 12 o 13 horas, que usted se dio cuenta que perdió la pierna, porque si quedó en el pavimento, inmediatamente ya de que usted despertó no la tenía. ¿Cómo fue el impacto? Sí, para mí fue fuerte, pero a la vez con mucho valor. Porque cuando desperté, al estar todavía obnubilante, o todavía, aunque desperté de coma, todavía uno no está consciente de un todo. Eso uno lo va recuperando poco a poco, porque tuve un golpe
en el terio, eso es donde la gente le dice la 100. Ahí se juntan unos 4 huesos y yo tuve ahí un trauma bien fuerte en el hombro izquierdo también y en la región lumbar, en la espalda, también tuve trauma y yo estaba traumatizado, politraumatizado, como decimos los médicos en este caso. Y me tuvieron que transfundir 4 pintas de sangre. 4 pintas de sangre, estamos hablando de 2000 cc de sangre, porque me desangré en ese proceso. Pero gracias a Dios pude tener la vida. Entonces, cuando ya yo despierto, que me veo con la pierna cortada, por debajo de la rodilla, yo me levanté una sabanita que tenía en ese entonces verde de cirugía y me veo la pierna que está cortada, envuelta en un vendaje elástico. Y nada, Dios me dio valor para soportarlo en ese entonces. Y cuando usted dice que lo llevó alguien de la funeraria, ¿su familia cómo se entera que el niño no estaba en la escuela y estaba en el hospital? Mi familia se entera de que yo estoy en el hospital porque yo tengo un hermano, se llama Ramón Elpidio Pimentel. En este momento él es abogado, es juez civil en Polo, Barahona, pero en ese entonces mi hermano conchaba en un motorcito 70 o 50 para buscar la vida, para poder sostenerse en ese entonces. Y un primo mío, bien lejano, pero me conocía muy bien, le dijo a mi hermano que yo estaba en el hospital, que yo era que había tenido el accidente. Mi hermano dijo, no, mi hermano está en el liceo, no es él. Pero él le dijo, ve, que es él. Entonces, al insistir, mi hermano fue al hospital. Cuando mi hermano fue al hospital, mi hermano salió porque no me conoció en ese momento. Por el trauma que tenía, yo tenía la cara, la cabeza hinchada, llena de sangre, los cabellos todos llenos de sangre. Mi hermano no me conoció y salió y exactamente ve nuevamente al primo mío. Entonces le dice, ¿viste que es tu hermano? Me dijo, no, no es mi hermano. Y dijo, sí, es tu hermano. Mi hermano regresa nuevamente al hospital. Entonces dice, yo voy a ver si es mi hermano. Si es mi hermano, tiene que tener una cicatriz en la frente, que aquí está esa cicatriz, y mi hermano me busca esa cicatriz. Entonces sí, entiende que soy yo. ¿Y usted estaba en coma en ese momento? Sí, yo estaba en coma. Entonces mi hermano, en ese momento, dijo, mi hermano, y estaba remordido. Y yo en ese momento, Dios me dio el valor, la vida, para abrir los ojos y poder ver a mi hermano destrozado en ese entonces, porque era algo muy difícil. Despertó del coma ahí aún mismo. Para él. Desperté ahí, pero solamente fue para verlo a él, porque ya yo no supe más de mí. Y doctor, ¿usted vio algo en ese tiempo que estaba desconectado, como dicen, el túnel, la luz? ¿Recuerda algo? En ese entonces, sí, yo recuerdo algo de ese trance en que uno vive, pero para mí era como todo de paz y de tranquilidad. Yo estaba en un mundo feliz, ya prácticamente fuera de lo que es este mundo. Pero no nada de... ¿No vio a San Pedro? Nada. No le dijeron, vete, vuelve. Nada, no me dieron nada de sufrimiento, de martirio, nada. Inclusive en ese momento yo era evangélico. Yo era miembro de la Iglesia de Dios el Séptimo Día. Era presidente de los jóvenes en la iglesia. Entonces... ¿Cuántos años tenía? 14 años. El accidente fue el 20 de enero de 1987. Entonces, ¿tuvo contacto con Jesucristo? ¿Vio algún tipo de figura de la religión que usted seguía? Te puedo decir que no. Yo no vi ningún tipo de figura que te pueda decir, pero sí estaba bien, no estaba mal. Por eso me atrevo a decir que quizá morir
en un accidente de tránsito es algo feliz. Oh, wow. Es algo que no duele, es algo que no molesta, es algo que es un impacto y ya terminaste y ya está. A pesar de que yo quedé en un momento de coma. Y la coma es como el borderline, es el precipicio a la muerte. La antesala de la muerte es el coma. Y yo duré más de 12 horas en ese tránsito. Cuando sus padres lo vieron, ¿cómo fue? Primero me vio mi papá, Moreno Pimentel. Mi papá subió a la habitación donde yo estaba y dijo, mi hijo, caramba. Esa fue la palabra que utilizó. La recuerdo como ahora. Mi hijo, caramba, lo que conseguiste. Siempre lo quise evitar, teniéndote en el campo conmigo. Yo le dije, papá, no pasó nada. Lo que perdí fue parte de una pierna, pero no perdí la vida, yo tengo la vida. Wow, ¿cómo le salió en ese momento eso? Yo digo que de mi interior Dios me daba valor para yo poder enfrentar lo que tenía y poder darle consuelo, inclusive a mis hermanos y a mi familia. ¿Y la mamá qué dijo? Le pregunté a mi papá y mamá. Me dijo, está llorando abajo. Y recuerdo que yo le dije a mi papá, no la suban mientras ella esté llorando. Cuando ella deje de llorar, tráiganla, pero díganle que yo no he perdido la vida, que yo estoy aquí. Pasaron como media hora y entonces mi hermano Ramón subió a mamá. ¿Y le tocó darle fuerza también a la mamá? Sí, mi mamá tuvo mucho valor. Mi mamá tuvo mucho valor y recuerdo que mi mamá, cuando estaba ahí que subió a la sala conmigo, me dijo, mijo, no te preocupes que Dios te va a ayudar. Digo, usted también. Y todo. Entonces, ¿cómo fue para un joven de 14 años en un campo de Barahona el desarrollo de su vida sin una pierna, concluir la escuela? Y por eso le preguntaba cómo conecta con la medicina después de, me imagino que duró un tiempo en el hospital. Yo duré un mes interno en el hospital. A mí me operó el doctor Rafael Antonio Vilomar, es uno de los dueños de la clínica en Barahona. En ese entonces, ese ortopeda terminaba de llegar a la ciudad de Barahona. Y me dijo después, mi hijo, yo te operé para que tú pudieras caminar con una prótesis. Y dije, gracias, doctor, yo se lo agradezco. Él me dijo, yo fui ortopeda en el Darío, en México, y aquí estoy, donde quiera no había nada que hacer. Más que hacerte un buen muñón para que pueda deambular, para que pueda caminar con una prótesis. Entonces, como al tercer día de yo estar interno en el hospital Jaime Mota, al lado mío acostaron un ingeniero que había tenido por ahí por Duvergé un accidente también de un motor de esos 125 alto. Y el paciente en ese entonces, el ingeniero que estaba al lado mío, necesitaba un neurocirujano. La sangre, la cavidad bucal se le llenaba de sangre. Por los oídos botaba sangre. Generalmente son lesiones de la fosa craneal media, los que botan sangre por esa zona. Y el ingeniero murió al lado mío. Quizá iba a morir como quiera, pero quizás no. Si había habido un neurocirujano que en ese momento había podido intervenir ese paciente y lo había podido operar. Desde ese día dije yo voy a ser médico.
yo voy a ser médico. Y a los que estaban estudiando enfermería, que iban al hospital, yo les decía, yo quiero ser enfermero porque me va a servir como de antesala para luego yo hacer medicina, pero yo voy a ser médico. Y le dije a mi papá, a mi mamá, a todos mis hermanos, yo voy a ser médico. Y mi papá me decía, mi hijo, pero ¿y con qué? Si yo soy un pordiosero, yo vivo del día a día, haciendo carbón en los campos, sembrando guandules, habichuelas, tayotas en los campos. ¿Cómo se llama el lugar de donde usted, en Barahona? En Barahona, yo nací en el Batey Central de Barahona, me declararon en Cabral, pero nunca viví en Cabral, y en el Batey no recuerdo, desde niño, en un paraje de Polo, Barahona. Un paraje es algo menos que un distrito. Es algo, ni una sección, es un paraje. Algo donde no hay luz, ni hay agua. Ni carretera. Todavía. Por ahí no hay nada. ¿Cómo se llama? La Lajita de Polo. Entonces, ¿cómo es que de la Lajita de Polo con un papá carbonero se hace médico? ¿Cómo me hago médico? Mi mamá siempre luchó para que nosotros estudiáramos. Somos 9 hermanos, yo soy el número 5. En ese entonces nadie había estudiado, no había profesional. Mi hermano mayor en el 81, 82, creo que se enganchó a la guardia, buscando salir. Y yo iba a la escuela como 8 o 10 kilómetros a pie, diario. ¿Y cómo iba después sin la pierna? No, porque en ese entonces todavía yo no había tenido el accidente. Okay. Yo estaba en el campo, a los 8 años, yo comienzo la primaria, pero la escuela estaba a 8 o 10 kilómetros, donde le dicen Monteada Nueva, otra sesión o un paraje, mucho más distante, pero ahí había una escuela, a unos 8 o 10 kilómetros, y yo iba a esa escuela. Salía a las 11 de la mañana para llegar a las 2 entre Potrero y Camino en esos campos. Muchas veces sin comer, la mayoría de las veces comíamos guayaba, china, toronja, lo que encontráramos en el camino, pera silvestre, y Dios nos ayudaba. Y cuando llegábamos a la casa, algo encontrábamos, algún guineo, tayota, arroz, lo que mamá pudiera haber hecho de comida, eso nosotros teníamos. Entonces, cuando ya nosotros comenzamos a avanzar, que ya estamos llegando al cuarto de primaria, entonces ya ahí no se puede continuar estudiando. Entonces mi mamá le dice a mi papá que tiene que comprarle una casa y ella quiere que sea en Barahona. Entonces mi papá le dice, ya vienes tú, nosotros estamos bien aquí en el campo. Tanto así que mi papá decía a mi mamá que ella era la culpable de que a mí me pasara ese accidente, porque llegamos a la ciudad por ella. Mi mamá firmaba con las huellas digitales y mi papá fue 14 días a la escuela en la era de Trujillo. Él sabe solamente escribir su nombre, no sabe más nada de letra. Entonces, mi mamá estaba obligando a mi papá que compre una casa. Entonces, en un barrio de Barahona, que llaman el barrio Palmarito, es el primer barrio a la entrada de la ciudad, donde está la fábrica de Block Curry, para la parte más lejana de Palmarito, donde están los suburbios. Pues entonces, mi papá compró, creo que por 100 pesos en ese entonces, una casa de tabique. No sé si te sabes lo que es tabique. Los tabiques son palitos cortados. Ajá. Entonces esos palitos los amarran y después lo ponen con tierra, ¿no? Le ponen tierra por fuera, por dentro y cosas así. Sí. Entonces, teja de maní, le dicen allá. Bueno, le dicen tabique. Y la casita era de palma. Y ahí nosotros entonces iniciamos viviendo. Entonces, luego pasaron unos años más adelante. Yo tenía en ese entonces ya como 12 años. Mi papá compró otra casa como por 200, 300 pesos. De madera también, pero esa tenía zinc. Entonces, en el mismo Palmarito salimos un poco más
hacia la parte más céntrica de Palmarito y vivíamos allí. Entonces, ahí vivía yo como con 4 de mis hermanos y mi padre y mi madre continuaban en Polo, Barahona. En La se Lajita. quedaron en el campo. Ellos se quedaron para conseguir el día a día de qué juntarnos para llevarnos el viernes o el sábado, con que nosotros poder pasar la semana. Entonces, o sea, lo mudaron para que estudien, fue. Para que estudiáramos, y ellos se quedaron. Entonces mi mamá recogía café cuando estábamos en el campo, cuando había café, habichuelas, maíz, echaba día, trabajando, vendía tallota o naranja, o lo que apareciera en el campo. Y si aparecía tallota, nos llevaban guineos, nos llevaban yautía, toronja, limones, y nos dejaban algo que pudieran tener en efectivo de casa. Entonces, cuando usted dice que va a ser médico, que el papá dice que no, ¿cómo entonces se da la posibilidad? ¿Termina el bachillerato con una sola pierna? Sí, yo termino el bachillerato con una sola pierna. Cuando yo tengo el accidente, ya yo estaba en la iglesia y continué en la iglesia. Entonces, yo en la iglesia escalé. Yo llegué a ser pastor de la Iglesia de Dios el Séptimo Día. Estuve cogiendo seminario de teología para pastorado y yo llegué a ser pastor de la iglesia con la edad de 16 años. Pastor de jóvenes. De la iglesia, yo dirigía una iglesia como con unos 20 y algo de miembros en el barrio Palmarito. Entonces, cuando ya yo termino el bachillerato, yo iba con mi muleta al Liceo Federico Enríquez y Carvajal. Ahí yo iba. Y luego yo terminé mi bachillerato. Cuando terminé el bachillerato, entonces yo digo, yo quiero ser médico. Voy a ser médico. Yo soy bachiller técnico en enfermería. Entonces, que ahí que mi papá, cuando digo, papá, yo voy a estudiar medicina. Entonces mi papá me dice, yo no te puedo ayudar. Entonces mi papá, en ese entonces, no estaba en las mejores condiciones. A pesar de que nunca estuvo prácticamente bien, pero mi papá tuvo que irse para la Loma del Curro a hacer carbón. Entonces, eso estaba bien difícil para nosotros. Y del accidente cuando yo tuve el accidente, el seguro que tenía el camión, me dieron como 8 o 10 mil pesos. Y yo tenía guardado, mi hermano lo tenía en una cuenta, yo tenía como 4,800 pesos. Entonces, yo dije que con eso yo me iba a inscribir en la universidad a estudiar medicina. Entonces, no voy a la UAS porque se hace huelga. Entonces, hacía mucho lío los grupos de Felabel en ese entonces y yo no podía correr. Para mí era difícil. Entonces, oí de la Universidad Central del Este, de la UCE, y dije que iba a estudiar en la UCE. Dice, pero ¿y cómo va a estudiar en una universidad privada? Digo, papá, yo tengo con qué me voy a inscribir el primer cuatrimestre en la universidad. Entonces, es ahí cuando ya yo decido eso. En diciembre de 1993, yo nunca había ido a San Pedro de Macorís. Tomé un autobús en Barahona, me dejó en Parque Enriquillo y de Parque Enriquillo tomé otro autobús y llegué a San Pedro de Macorís. Dije, mira, déjame la universidad. Y me dejaron el transporte de Astrapú frente a la Universidad Central del Este. Entonces me desmonto allí lleno de esperanza. ¿Y quién lo estaba esperando en San Pedro? Nadie, porque yo no tengo familia, no tengo a nadie. ¿Y dónde se iba a quedar a vivir? Tampoco, no sabía. ¿Cómo va a ser? Usted cogió un autobús y llegó a la universidad. Y llegué a la universidad a inscribirme a la universidad. Entonces yo voy y me inscribo en diciembre de 93 y ya la universidad me hacen una foto, me hacen un carnet y ya yo estoy inscrito. Y debo de regresar a partir del día 7 o 8 de enero. Entonces yo regreso un día 8 de enero, un día de mi cumpleaños, a la universidad. Entonces, cuando mi papá me acompañó a coger el transporte, yo con un bulto y sin saber a dónde voy, sin saber a dónde voy a amanecer, para mí
esa fue la parte más difícil. Yo lloraba, Dios mío, y ahora. Entonces, cuando ya llega aproximadamente las 4 o las 5 de la tarde, yo tengo que buscar a dónde yo voy a amanecer. Yo no tenía dónde, estábamos buscando. Entonces, es cuando yo, como no tengo dónde amanecer, porque tengo algo de dinero, 2,000 y algo de pesos en los bolsillos, pero no lo puedo pagar para una habitación cara y no conozco a nadie. Entonces, amanecí, me fui al hospital Yol, que en ese entonces se llamaba el Hospital Yol, el Hospital Público de San Pedro, hoy es el Hospital Dr. Antonio Musa. Entonces me fui al Yol. En el Hospital Yol, yo hablé con el médico que estaba allí en la emergencia y le dije, doctor, yo no tengo dónde amanecer. Yo soy estudiante de medicina y soy enfermero y quiero amanecer con usted aquí en la emergencia. Entonces el doctor me dijo... ¿Y no se asustó el doctor? ¿Le enseñó el carnet? Le enseñé el carnet y el carnet de enfermero que tengo. Y me dice, bueno, pon el bulto. Y me dice, pero no deje nada de valor. Digo, pero yo no voy a dejar nada porque yo no tengo nada. Yo tenía apenas la ropita y una sábana que me ha dado mi mamá. Y una pijama y una bata blanca. Y un estetoscopio si yo tenía. Un estetoscopio, eso es barato. Tenía un estetoscopio y entonces me vestí de médico y me quedé con él en el área de emergencia. Entonces ya yo ahí en el área de emergencia comencé a inyectarlo, a hacer cosas así, ¿entiendes? Y recuerdo un caso que nunca lo voy a olvidar. Y es que estando yo en esa emergencia, había muchos más compañeros míos de niveles mucho más altos. Y llegó un paciente herido por la región de la zona inguinal, incluyendo parte del escroto, en el testículo. Y yo lo veo que se quedan como así. Y yo digo, pero no lo van a hacer. Y dice, no, nosotros no, todavía no hacemos eso. Yo le digo, pero yo sé hacerlo. Entonces le digo al doctor, en Barahona, una enfermera sutura a los pacientes. Esa es una sutura común y ayuda a los partos y hace partos, porque en ese entonces no había estudiantes de medicina en Barahona. Hoy hay, pero anteriormente no lo había. Y entonces me dijo, bueno, pues entonces dile a la enfermera, me dirijo a la enfermera, preparo todo el equipo para suturar y lo suturé, y después que terminé de suturarlo, de coserlo, entonces llamé al doctor y doctor, venga a verle, me dice, oye, ¿tú lo hiciste? Digo, sí, yo lo hice. O sea, pues tú sabes más que yo. Digo, no, yo no sé. En la primera semana de inscrito el primer día. El primer día. Con estudiantes de otros con semestres. Estudiantes de otros cuatrimestres, quinto y sexto, octavo cuatrimestre de medicina. Es decir, ya yo pude hacerlo. Entonces, como a las 3 de la mañana, el doctor me mandó a acostar. Me dijo, vete a acostar porque tú tienes que ir para la universidad. Y entonces, pues me acosté, me llevé mi bulto y regresé a la universidad. ¿Y cuánto tiempo duró amaneciendo ahí en ese hospital? En el hospital yo duré, fueron 3 días. ¿Y cómo consigue dónde mudarse? ¿Cómo se da eso? Sí, había alguien que nosotros estábamos tratando de hablar de Barahona, que conocía un miembro de una iglesia. Entonces, pero ellos vivían en donde le dicen el 3,5, en Villa Progreso. Villa Progreso en San Pedro de Macorís queda o colinda o son paralelos con lo que le dicen Barrio Lindo. En San Pedro se pelea mucho con machete. Entonces ese barrio no es un barrio bueno. Para mí Barrio Lindo ya quizás ha cambiado un poco más, pero anteriormente eran barrios que eran medio peligrosos, ¿entiendes? Y yo vivía allí, conseguí un cuartico con piso de madera, de zinc, y la luz era bien mala. Yo estudiaba con lámpara y con bombillo, con vela, porque la luz no tenía poder, no tenía
capacidad para poder ver bien. ¿Y cuánto pagaba ahí Entonces, en esa habitación? Ellos también me dijo que me iban a dar algo de comida, entonces era 500 pesos. Y le daban comida Cuando había algo, me daban algo y yo dormía ahí. Había días que no había comida, había días que yo pasaba buena hambre, no había que comer. Estudiando. Sí, porque para mí el primer año de medicina en la Universidad Central del Este fue un año extremadamente difícil. Para yo adaptarme y poder soportar, después que yo di las primeras materias, la anatomía del tercer y cuarto cuatrimestre en adelante, entonces yo fui cambiando y quizás mejorando, pero para mí en ese entonces yo pasaba mucha hambre porque no tenía que comer. Algunas veces tenía 2 pesos, que era que se pagaba de pasaje. Entonces yo no podía comerme esos 2 pesos. Entonces con una prótesis mala para poder caminar, me quedaba bastante lejos de donde yo vivía en la universidad. Y me llegué a tener que irme como por 2 o 3 veces a pie, inclusive con una compañera que vivía a mitad de camino, que se llama Iris, y la pierna me sangraba. Y yo cuando llegaba, con ese Dios mío, me paraba en los caminos. Wow. Me salían las lágrimas, pero tengo que llegar. Cuando llegaba, esa prótesis era de madera, yo me la quitaba y así tenía yo las laceraciones y la sangre que botaba. Pero el dolor por este lado y el hambre por el otro. Una vez yo estaba en el salón de clase y ya los compañeros, vamos para la cafetería. Digo, no, yo voy a hacer una clase, yo no voy a ir. Pero yo no iba, no era porque yo no quería ir y quizás ni tenía que leer, no. Es que no tenía con qué yo iba a poder comprar. ¿Y no le ofrecían comida a los compañeros? El desayuno. ¿No compartían? Sí, cuando yo iba, pero si me quedaba en el salón, algunas veces yo llegué a decirme dentro de mí, si me quedo aquí en el salón, yo me voy a morir de hambre aquí adentro. Entonces, yo caminaba por la zona, por donde estaba la cafetería. A ver, y alguna vez encontraba compañeros, Baltasar, a buen tiempo. Digo, no, a buen tiempo, no, dame un pedazo, porque a buen tiempo es algo protocolar. Claro, dame un chin. Dame, porque a buen tiempo para que yo te diga gracias. Dame, porque es que hay hambre. Hay hambre. Tú tienes que sobrevivir en ese entonces. ¿Y cómo compraba libros? Porque me imagino que esos 2,000 pesos se agotaron. O sea, ¿cómo que sobrevivió? comprara libros. ¿Y con qué yo voy a comprar libros? ¿Y cómo estudiaba? Pues yo no compraba libros porque yo no tenía ni un solo centavo con que yo comprar libros. Inclusive la universidad se pagaba en ese entonces 2.800 pesos, costaba el cuatrimestre. Y yo me inscribía siempre con un crédito. Yo me inscribía con 2.000 cuando podía y algunas veces con 1.600 para quedar a deber los otros. Y eso le agradezco a don José, que ya murió, el papá de Josecito Jacín. Don José Jacín Frapiel, no, Hazal, Frapiel es el hijo. Él le daba esa oportunidad a los estudiantes. Entonces, ¿cuánto tú tienes para inscribirte, don José? Yo nada más conseguí 1.000 pesos. Y te firmaba, vaya, inscríbase con 1.000 pesos. Y después que se gastaron esos 2,000 o 4,000 y pico, 2,000 y pico que le quedaron del accidente, ¿cómo siguió inscribiéndose? Ahí entonces, mi mamá y mi papá hacían el esfuerzo extraordinario de cómo ir juntando esos 2,000 o 2.800 pesos para cuando llegara el cuatrimestre. Entonces, también mis hermanos que comenzaron, tengo uno que comenzó a trabajar en una estación de gasolina en Barahona, también me daba algo. Y un hermano mío que en ese entonces pues, se casó con una alemana que él vivía, él mejoró mucho sus condiciones económicas, también me daba algo. Y algo que nunca voy a olvidar es mi cuñado que está en Puerto Rico, Abraham Matos. Mi hermana en el 93 o 94 se fue en una yola a Puerto Rico. Y ese cuñado mío, siempre que yo le pude decir, cuñado, mándeme 500 pesos,
mándeme 300 pesos. Siempre me lo mandó. ¿Usted fue el único que estudió de la familia? O sea, lo apoyaban porque era el muchacho que estaba haciendo medicina. Sí. No, pero era el único que estaba estudiando para hacer una carrera universitaria. Entonces, después que yo ya iba bien avanzado, entonces mis hermanos, 2 de ellos comenzaron a estudiar Derecho y son abogados. ¿De lo más chiquito? El segundo de mis hermanos y el sexto de nosotros. Esos 2 hermanos míos se hicieron abogados. Entonces, ellos eran los que me ayudaban, iban juntando poco a poco ese dinero. Recuerdo un día que ya no había ni ellos ni nadie tenía para pagar el cuatrimestre, porque el cuatrimestre no se quedó en 2,000 pesos en la universidad. La universidad fue subiendo y se fue encareciendo. Entonces para mí se fue complicando la situación. Y un amigo que yo tengo se llama Nelson Torres, que es cirujano. Estudiamos juntos. Yo estaba donde le dicen el Cargual Lewis en San Pedro de Macorís, lavando el carro de una doctora, y estoy ahí pensativo, y él cruzó. Dice, Balta. Le digo, dime, Nelson. Y sale, ¿cómo está todo? Digo, no, todo está bien, pero hay una cosa que está mal. Y me dice, ¿y qué está mal? Le digo, no he podido inscribirme en la universidad, me voy a quedar fuera del cuatrimestre. Me dijo, ok, está bien. Y se fue. Como a la media hora, llegó con el dinero en la mano. Me dije, mira, para que te inscribas en la universidad. Me dije, y eso. Empeñé una cadena que tenía y fui a conseguir los cuartos. Míralo ahí. Dice, me inscribo yo en ese entonces, en ese cuatrimestre, no recuerdo cuál de ellos. ¿Entiendes? Y así pude continuar. ¿Y cómo destaca Baltasar que se hace monitor? ¿Cómo es que viene sin libros esa oportunidad de poder ayudar a otras personas? Ajá. Entonces yo me gustaban las anatomías y me gustan todavía. Por eso soy anatomopatólogo, soy patólogo. No forense, sino anatomopatólogo, patología clínica. Yo sacaba copias de libros, la universidad tenía una buena biblioteca, entonces yo iba y sacaba copias. Algunos extranjeros le agradezco mucho, inclusive un extranjero me sacó de Barrio Lindo, donde yo vivía, desde allá de Villa Progreso. Entonces, ¿y cómo lo sacó? Bueno, mira, es que con las anatomías que yo aprendí, entonces yo le enseñaba a los extranjeros. Porque había muchos estudiantes de fuera estudiando ahí en San Pedro. Sí, venían muchos de Miami y de Puerto Rico a la UCE, había muchos extranjeros. Entonces, muchos no entendían la anatomía. Tenían dinero. Y tenían recursos. Entonces, yo iba y le daba clase, me decía, ¿cuánto tú nos vas a cobrar? Digo, no, yo no cobro nada, esto es gratis. Entonces, pero gratis no, me daban siempre algo. Inclusive había uno que me decía, no, yo te voy a dar, y me pagaba 1,500 pesos quincenal. Pero ya eso era buen dinero. Ya eso entonces era mucho dinero. Pero ya en ese entonces ya yo no estaba viviendo en donde yo estaba, porque decía que una extranjera, bueno, ella es dominicana, pero no vive inclusive aquí. Ella vino a estudiar medicina a la UCI, Mercedes Soler. Ojalá ella pueda escuchar esta historia. Y Mercedes Soler, ella iba a donde yo vivía, ella entraba a su carro, yo decía, ay, no vengan por aquí, porque yo tenía miedo que la fueran a atracar o algo. Y también iba mi amiga que fue madrina de mi boda, Mirka Nova, que es oftalmólogo, está en Boston. Entonces, un día de eso, que estoy yo
sentado en la barra del bastidor de la cama porque yo no tenía silla. Yo me sentaba en la barra y ahí yo leía y tenía el esqueleto, los huesos humanos, yo lo tenía dentro de una bocina de esa de música, le sacamos la bocina y quedó el cajón y ahí yo lo usaba de estante, ahí yo ponía mis cuadernos y la copia que tenía y ellos iban para que yo les enseñara los huesos. Uno de los más complicados, por ejemplo, el temporal, el peroné, el ilíaco, el esfenoides, esos huesos que eran más incómodos, pues yo siempre estaba dispuesto a enseñarles. O sea que con todo y hambre se aprendió bien. Con todo y el hambre y todo lo que pasé y todas las enfermedades que pasé. Pues, a mí me dieron todas las enfermedades estando estudiando en la universidad, producto de la mala alimentación. Con la defensa baja. Con la defensa baja. A mí ya de adulto me dio varicela, me dio sarampión, me dio papera, Wow. me dio parálisis facial, la boca me torció a un lado. ¿Y por qué pasó eso? ¿Eso fue de Todas estrés? esas son enfermedades la parálisis facial generalmente puede estar asociada a virus o cambio brusco de temperatura, que puede ser hasta por cambiar una nevera, de montarte de un aire acondicionado a un lugar muy caliente, puede producirte una parálisis facial parcial. Entonces, ¿y cómo se recuperó? ¿Y quién lo cuidaba de esas enfermedades? a mí no tenía que me cuidar, a mí me cuidaba yo solo y Dios y mis amigos, por ejemplo el doctor Labucalma, que está en San Francisco de Macorís, siempre estuvimos juntos. Ese Nelson Torres, que es cirujano, que te menciono, siempre iba donde yo estaba. Mirka Nova siempre iba donde yo estaba. Entonces, esa Soler que lo mudó, ¿cómo fue que lo mudó? Mercedes Soler, yo le ayudé a pasar todas las anatomías. Porque ella decía, ay, manito, yo no entiendo bien esto. Entonces yo iba a explicarle con calma y paciencia. Yo podía explicarle a Mercedes. Entonces, ese día Mercedes llega en un Honda Accord que ella tenía azul, recuerdo como ahora. Acabando para la época. Para ese entonces, ese es un tremendo carro, había estado de Estados Unidos. Y luego trajo un Jeep Wrangler y eso de Texas. Estaba bien, Soler. Mercedes estaba bien. Entonces, Mercedes llega y me dice, estamos ahí un rato, dice, yo vine a buscarte. Digo, ¿cómo que tú viniste a buscarme? Explícame cómo así, ¿para dónde vamos? Me sale, no, yo vine a buscarte, manito, para que tú vivas conmigo en una casa. A mí me dio alegría, tristeza, risa, de todo en ese entonces, pero yo no creo, en verdad, lo que ella está diciendo todavía. Digo, Mercedes, ¿es verdad lo que tú estás diciendo, que tú viniste a buscarme? Sale, balta, manito, pero claro que sí. Yo vine a buscarte. ¿O tú no te quieres ir? Digo, si tú me dices que sí, que es verdad. Entonces ella me dijo en ese entonces. Recogió todas sus cosas que tú tenías. No iba a recoger muchas cosas porque no había nada. Lo que tenía es lo que yo tenía. Dejó la bocina de tanto. Dejé la bocina, cogí una copia, unos cuadernos. ¿Y la cama no era suya? La cama no era mía, ese colchón que había ahí. Ese colchón, una colcha de puma, que se hundía así. Y dejé todas esas cosas ahí. Entonces yo me voy con Mercedes a vivir donde vivían los ricos. Y lo puso en una habitación. Entonces, Mercedes, con buena cama. La casa tenía como 4 o 5 habitaciones. Mercedes vivía en San Pedro de Macorís, por detrás de está el Howard Johnson, que es el Hotel Macorís, por donde estaban la familia de los camineros, de esos artistas. De las partes ricas vivía Mercedes Soler. Entonces Mercedes en ese entonces... Lo puso a valer. Sí, ahí aprendo yo hasta conducir, ¿entiendes? Y yo vivía en un cuarto, yo no pagaba nada, yo lo tenía todo en ese entonces. Y había comida. Ahí había de todo. Wow. Ahí había y así todo. termina la carrera. Sí, ya mi carrera comenzó con los pobres y te puedo decir que terminó con los ricos. Porque entonces cuando después ya yo decidí salir de donde Mercedes Soler, todavía en el huracán Joel en el 98, yo estaba haciendo el internado
todavía yo estaba en esa casa donde Mercedes Soler, ¿entiendes? Y ya salí al final a vivir con otro puertorriqueño porque quería que yo viviera con él. Otro que yo ayudé, que se llama Santo González. He tratado por todos los medios por saber de él, porque vas a ver ahora, Santo me González ayudó bastante. Ojalá él pueda saber llegar y saber dónde, cómo yo estoy. Yo estoy bien, gracias a Dios. Entonces, en eso entonces es que yo pues ya logro terminar la carrera de medicina, ¿entiendes? Porque entonces los médicos no pueden trabajar, los estudiantes de medicina. El estudiante de medicina no puede trabajar. No, lo más que puede hacer es dar una clase dentro de la misma universidad en cualquier horario que tenga libre. Entonces de ahí yo, pues ya, de ahí termino, entonces salgo a hacer mi internado, hago parte de mi internado en San Pedro de Macorís, y aquí en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Doctor Baltasar Pimentel no solo se gradúa de medicina con todas estas dificultades, sino que hace una especialidad de patólogo. Ya está trabajando, cómo se da esta parte, por qué elige esta especialidad. Hay que decir que el día de hoy el doctor Baltasar tiene su propio laboratorio, vamos a llegar ahí. Es una historia de éxito, un testimonio, pero también una historia de éxito. Sí, claro. Yo nunca soñé ser patólogo. Mi sueño era ser cardiólogo. Es tanto así que no te voy a decir que ser como un cardiólogo de cardiología, pero los fundamentos básicos de la patología, interpretar un electrocardiograma, eso lo sabe el doctor Baltasar. Y eso, gracias a Dios, lo aprendí con el doctor Cosme Ventura Martínez en la Rodríguez Santos, y con el doctor Israel Viloria Keller, cardiólogo. Yo hice 2 cursos de electrocardiografía para aprender a interpretar el electrocardiograma, porque es la parte más difícil que aparentemente hay para un médico general, y ya yo manejaba o manejo aún esa parte de la electrocardiografía. ¿Por qué se va por la patología entonces? Cuando llego a la Rodríguez Santos, después de ya haber hecho pasantía en Constanza, ya entonces sí soy médico ya completo. En el 2000 entonces me da mi S4, el presidente Hipólito Mejía, por decreto. O sea que el S4 de los médicos es por un decreto del presidente de la República. Entonces obtengo ya el S4, entonces entro a trabajar a la Rodríguez Santos para luego concursar para ver si gano una especialidad. Cuando entro entonces a la Rodríguez Santos, allí yo conozco al doctor Félix Enrique Díaz, patólogo, uno de los accionistas mayoritarios de la clínica doctor Rodríguez Santos, ¿me entiende? Entonces yo ahí es que inicia lo mío de la patología, porque él me dice a mí: yo tengo 2 hijos, ninguno son médicos. Ojalá tú estudies patología. Pimentel estudia patología, no cardiología. Y yo insisto que no, que yo quiero hacer cardiología, pero él insiste en que yo debo de hacer patología. Y me regaló los 2 primeros libros de anatomía patológica. La patología de Robbins me la regaló el doctor Félix Enrique Díaz. Entonces, para que yo comenzara a estudiar, él tiene laboratorio, me dijo: aquí está mi laboratorio abierto, cuando tú quieras. Entonces, me motivó tanto, más un ginecólogo en San Pedro de Macorís, el doctor Gabriel Morales. Gabriel Morales fue profesor mío, yo fui monitor de él también. Cuando él alguna vez no podía ir a dar la anatomía, me decía, me llamaba: Pimentel, ve, da la clase, que yo no puedo, tengo una cesárea, tengo algo que hacer. Yo iba y daba la clase. Entonces, un día en San Pedro me dice: mira, tú tienes que ser patólogo. Esa es la especialidad que tú tienes que hacer. Y le digo: doctor, pero ¿por qué patología? Me sale, es que mira, con una pierna que tú tienes amputada, no es que tú no puedas hacerlo, pero el andar haciendo historia clínica, amaneciendo 24 o 48 horas en los hospitales, no te va a ser fácil. Estudia patología, va más cómodo, no tienes que amanecer. Sí tienes que estudiar mucho, pero no tienes que amanecer
aquí no se amanecen, lo que estaba haciendo anatomía patológica, es de 7 a 4 de la tarde el horario. Entonces, yo analizo esas dos propuestas y digo, creo que sí que me conviene más hacer la anatomía patológica. Me dijo, solamente conmigo vive. Dice, yo tengo muchos pacientes, te voy a mandar muchos casos. Entonces, ahí comienzo yo a valorar la anatomía patológica. Concurso, en medio de ese entonces, fuimos 1000 y algo de médicos que concursamos en la UAS para obtener, pasar el examen único de residencias médicas, para entrar a hacer la anatomía patológica. Entonces éramos en ese entonces como 40, de los 40 y algo, entonces para elegir 4, dentro de esos 4, gracias a Dios, estuvo el doctor Baltasar Pimentel. Ay, pero qué lindo. Y su papá, su mamá, a la fecha, cuando vieron esa graduación, los hermanos, ¿cómo fue el ambiente familiar de algo tan imposible y ya que estaba para especialidad? Mi mamá siempre feliz, alegre, contenta. Ella no le gustaba mucho la especialidad que elegí, porque ella llegó a ir al laboratorio y a una vez decía, mi hijo, ¿por qué no elegiste una especialidad mucho más bonita que esta? Porque ¿qué hay en el laboratorio? ¿Qué pasa con la anatomía patológica? Los patólogos manejamos tejido. Entonces, siempre estamos con guantes, cuando estamos cortando un útero o cuando estamos cortando un apéndice. O sea, ¿hay cadáveres ahí en el laboratorio? No. ¿Órganos? Órganos. Entonces, y ella vio eso. Un día me dijo que quería ver y yo le mostré a mi mamá. Inclusive nosotros algunas veces recibimos, le apuntaron una pierna. Hay que recibir una pierna con cáncer, hay que hacer disección de la pierna y luego sepultarla. Eso hay que enterrarlo. Los tejidos. ¿Y cómo es ese procedimiento? Yo siempre me he preguntado con las cosas, los tumores, las cosas que le estirpan y miembros a la gente, ¿qué se hace con eso? No, el laboratorio de anatomía patológica, doctor Baltasar Pimentel, tiene un acuerdo firmado con el hospital, con el cementerio, Los Casabes. En Los Casabes nosotros enterramos los tejidos. Nosotros pagamos para enterrar los tejidos. Creo que ningún laboratorio, creo que nadie, porque creo que no creo que no puede caber en la mente de un especialista soltar un tejido a la calle. Hay centros que también tienen máquinas de incinerar, laboratorios que pueden incinerar tejidos y pueden hacer esas cosas. ¿Y cuál es el protocolo? ¿Es una fosa común? O sea, ¿cómo es? En el cementerio sí, en el cementerio, porque ya es un resto que quedó de un útero o de un apéndice o algo, ya wow, mira, yo no sabía eso. Parte común. Entonces ya se hace la especialidad, ya el doctor está trabajando, está devengando, ya no está ahí, ¿verdad? Ya no se pasa tanto trabajo. Y hay un camino para tener su propio laboratorio. Vamos a hablar de cómo consigue tener su propio laboratorio. El doctor Baltasar Pimentel siempre tuvo en mente tener un laboratorio desde que entré a la residencia de anatomía patológica. Yo me propuse 2 cosas. Dije, bueno, tengo que tener un laboratorio. Y cuando entré, pues, yo fui jefe de residentes. Nosotros, al final de cuentas, éramos como 20 médicos, más o menos. Y siempre tuve esa visión de luchar para tener el laboratorio de patología. Entonces comencé a reclutar, a conseguir equipos. No lo podía comprar nuevo en ese entonces, los equipos de patología son costosos. Entonces comencé a conseguirlo. Pero cuando yo termino de la patología, yo inmediatamente no tengo el laboratorio de anatomía patológica. Yo sigo bajo la sombra del doctor Félix Enrique Díaz, que es el patólogo que yo puedo decir que más conocimiento me pudo transmitir a mí en ese entonces. ¿En la clínica? En la clínica doctor Rodríguez Santos. Es un patólogo que yo le agradezco inmensamente. Está vivo, que Dios le dé larga vida y mucha salud. Y le voy a agradecer, si murió, le voy a agradecer
y vivo, le sigo agradeciendo también. Siempre le voy a agradecer al doctor Félix Enrique Díaz. Ese es mi maestro. El doctor estudió en España patología y me quiso enviar a mí mismo también al 12 de octubre a estudiar patología, a hacer rotaciones en patología, porque yo soy egresado del Moscoso Puello. ¿Y por qué no se fue a España? Yo tenía todo listo para irme a España, inclusive había homologado mi título de médico con España. Y inclusive actualmente estoy terminando un máster en patología oncológica para patólogos en la Universidad Tecnológica de Madrid. Porque mi esposa en ese entonces me salió embarazada. Entonces... Vamos a hacer un paréntesis antes de entrar ahí. ¿Cómo fue para un hombre con tanta dificultad, con muy pocos recursos, que le faltaba una pierna, levantarse a su esposa? ¿Y había tiempo mucho para enamorarse, doctor? No. La medicina tiene poco tiempo para enamorarse. Digo yo, tiene poco tiempo porque verdaderamente tú tienes que enamorarte de los libros. Pero en este caso yo le digo, yo no tenía libros. Yo tengo muchos libros ahora. Y compro libros. Yo soy adicto a comprar libros. Aquí hay un señor que vende muchos libros de patología, Freddy, que siempre que aparecen libros nuevos que van saliendo, yo siempre estoy comprando libros. Tengo muchos libros al día actualizados dentro de la anatomía patológica. ¿Qué pasa? ¿Dónde la conoce a su esposa? Mi esposa yo la conozco en una rotación de anatomía patológica. ¿Qué médico también? No, cuando yo era residente del primer año de anatomía patológica. Mi primera rotación yo la hice en el Instituto de Patología Forense para poder aprender allí a hacer la disección de los cadáveres, porque aunque no somos patólogos forenses, nosotros sabemos hacer necropsia y sabemos leer la necropsia. Entonces llegamos a esa conclusión, el anatomopatólogo. Entonces, cuando yo llego a una rotación al Instituto del Cáncer, siendo yo residente entonces ya del segundo año, ahí yo conozco en el departamento de patología una joven que en ese entonces ella no era licenciada tampoco, estaba estudiando contabilidad, Matilde Ramos Joaquín. Y yo ahora analizo y digo, bueno, esta joven se ve bien elegante, se ve bien delicada, me agrada, pero respeto mucho esa parte. Yo estoy en una rotación, entonces tú tienes que ser muy cuidadoso, enamorarte de una residente o de un empleado o de una empleada. Pero hay que hacer la diligencia. Sí, pero tienes que tener cuidado, porque si puede ser que tú caigas mal o te entiendan que de un acoso sexual o cualquier cosa, te pueden sacar de la residencia. Tienes que tener mucho cuidado. Entonces, pues, yo me juntaba con ella, comíamos juntos algunas veces mi comida estaba y yo no podía comer. Y dice, no compre comida hoy, coge mi comida está ahí, nosotros la pagábamos. Entonces, comencé a tener el roce con ella, pero tenía una segunda intención. Cuando yo me vaya del hospital, yo volver. Entonces, yo terminé la rotación del hospital, entonces... un amor con paciencia. Con calma, claro. Yo soy así, pacífico. Entendí que yo debería volver, y me quedé con el teléfono de ella, hablaba con ella. Ella era secretaria de ese eminente patólogo, el doctor Sergio Sarita Valdés, que Dios los tenga en la gloria, un maestro de la medicina, el doctor Sergio Sarita Valdés. Inclusive yo en mi tesis de grado de espatólogo dediqué una página a ese grande de la medicina, ese gran maestro, el doctor Sergio Sarita Valdés. Yo le agradezco mucho al doctor, inmensamente también. Es otro de los médicos que yo le agradezco bastante, y ese doctor Sergio Sarita Valdés. Entonces volvió y se levantó la esposa. Entonces regreso al instituto y ya cuando ella tenía hora libre, ella estudiaba en OIM, entonces decía, mira, puedo cruzar, podemos hablar un rato. Yo decía, después de las 4, cuando yo salga. Entonces, algunas veces yo tenía un carro, entonces ya yo me había comprado. Y dije que mi prioridad era comprar un carro, no una casa, porque tengo problemas para caminar.
¿entiendes? Entonces, desde el campo venía con ese anhelo. Dios me ha dado muchos autos. Yo creo como... Entonces, cuando se va para España, sale embarazada y se tiene que quedar. No me voy a España. Entonces, conozco a mi esposa ahí en el instituto, luego hablando con ella en la residencia, pues ya entonces hacemos compromiso. Ya Sarita se sintió bien contento cuando supo que Joely tenía amor conmigo. O sea, me dijo, esa es una gran muchacha. Me dijo el doctor Sergio Sarita Valdés. Y ahí continuamos. Entonces, ya yo salgo de la residencia, ya no tengo empleo. Ahí comienza la preocupación mía. Solamente tengo empleo de la Rodríguez Santos, del área de patología con el doctor Díaz. Entonces, el doctor Díaz me recomienda para que yo sea patólogo en el Hospital Salvador Begotiel. Entonces yo entro desde el Hospital Salvador Begotiel a ser patólogo por recomendación del doctor Félix Enrique Díaz. Entonces trabajaba en el Gotiel como patólogo. Entonces el doctor Eto Lotero, fallecido ya, que Dios lo tenga en la gloria, era viceministro, era cirujano pediátrico. Entonces, éramos amigos, lo conocí en la Rodríguez Santos y me decía, Pimentel, cuando termine patología, búscame que yo te quiero nombrar. Cuando termino patología, entonces entro a Gotiel a trabajar y voy donde el doctor. Me llevó entonces, en ese momento, pues ya yo había salido de la clínica, para que entonces hablara con él, el doctor Tejeda, un urólogo, y yo voy y le digo, doctor, ya terminé. Entonces, el doctor le escribe el expediente, me dice, entonces, ¿dónde te vamos a nombrar? ¿En el Mocoso Puello? ¿O dónde? En el Padre Villini. Entonces, a mí me nombran en el Padre Villini como patólogo. Entonces, ya ¿Ganando cuánto ahí ya? Ya yo gano ahí, 40,000 y algo de pesos. También ya en el Gotiel también gano algo de dinero significativo. La universidad me llama para que entonces sea profesor de la cátedra también de anatomía patológica, de teoría. Entonces ya yo tengo trabajo en la Rodríguez Santos, trabajo en el Hospital Gotiel, trabajo en el Padre Villini, trabajo en la universidad. Entonces, y mi esposa sale embarazada, entonces ya yo no me quiero ir entonces para España. Inclusive yo tenía ya una contrata de trabajo. Yo iba a trabajar en el hospital en Algeciras, en Cádiz, para el sur de Madrid, tenía ya una contrata de trabajo, porque tengo mi título homologado, pero luego entonces me quise quedar. Y valió la pena, porque entonces finalmente logra poner su laboratorio. ¿Eso fue para qué año? El laboratorio, entonces, yo me caso en el 2007. En el 2008 mi esposa salió embarazada, entonces ya no está trabajando, pero mi esposa continuaba trabajando en el Instituto del Cáncer. Entonces, cuando yo le digo a mi esposa, vamos a poner un laboratorio de patología. Yo lo que soy patólogo. Es difícil. Consulto con algunos de mis colegas que también son patólogos. Me dicen, bueno, si tú quieres hazlo, pero quédate así. Tú puedes trabajar también patología individual, como médico independiente, porque soy especialista. Pero yo no quería, yo quería tener laboratorio de patología. Entonces, comienzo con una patóloga que es la doctora Denia Castillo, que es patólogo. Ella y yo iniciamos que íbamos a poner laboratorio de patología juntos. Entonces, pero yo comienzo en mi casa trabajando patología, todavía no teniendo laboratorio. Entonces, como ya yo vi que me fueron llegando trabajo, entonces en el 2009 yo comienzo a reclutar toda la documentación y las exigencias mínimas que exige el Ministerio de Salud Pública para poder acreditar, habilitar el laboratorio de patología. Entonces yo habilito mi laboratorio ya está listo todo, invito a Salud Pública que vengan a evaluar mi laboratorio. Entonces sí me dan licencia provisional por 1 año, entonces ya está registrado. Entonces un cuarto pequeño, yo allí pagaba 5,000 pesos en el 2009, ya en el 2010 continúo
Y fuimos creciendo, entonces ya que pasamos a otro lugar mucho más grande, ahí pagábamos ya mucho más dinero. Luego conseguimos obtener un local propio para el laboratorio, entonces ya yo me vi la necesidad de retirar a mi esposa del Instituto del Cáncer y que venga a trabajar conmigo. Ella es licenciada de contabilidad. Entonces mi esposa coge la administración. Pero en ese entonces, siendo ella licenciada, en lo que estuve estudiando licenciatura de contabilidad, mi esposa aprendió, puedo decir empírico, porque no tenía título en ese entonces, la histotecnología. La histotecnología son los cortar tejido y colorear en un micrótomo. Entonces, en el Instituto del Cáncer, la licenciada le enseñaron a ella. Parece que la vida le disparaba a un laboratorio de patología, le tenía preparado eso y ella aprendió a hacer técnica en histotecnología. Entonces, para eso a mí se me hace mucho más fácil, porque mi esposa es técnica, mi esposa puede manejar estas cosas y ya luego comenzamos a entrar al empleado. ¿Cuántos empleados tienen actualmente? 23. Bueno, pero es una empresa grande. ¿Y han comprado recientemente otro local para ampliar? Sí, hemos comprado local para ampliar en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, en Los Ríos, en la número 21. Esa es nuestra. Nosotros la compramos. Ya actualmente le están modificando el local, una firma de ingenieros están preparando el local ya con los permisos del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Obra Pública. ¿Y cuáles son los clientes de un laboratorio de patología? A propósito de lo que usted ha crecido, los hospitales, las clínicas, los seguros, ¿cómo es que se maneja eso? El laboratorio de patología, si no está dentro de una clínica, por ejemplo, en mi caso, yo no estoy dentro de una clínica. Entonces, nosotros, con lo que tenemos laboratorio de patología, que estamos independientes, las clínicas nos mandan los trabajos, porque no es todas las clínicas tienen laboratorio de patología adentro. De por sí los patólogos no somos muchos, ¿entiendes? Entonces, a mí me mandan trabajo, por ejemplo, de la clínica de Amedosa, de San Cristóbal, de San José de Ocoa. Ahí me llegaba trabajo hasta de Pedernales, de Barahona, de Higüey, de San Pedro de Macorís, de La Romana. Y de aquí de Santo Domingo, yo tengo muchos médicos aquí en Santo Domingo que me mandan trabajo. Entonces, ya no es Baltasar solo, yo tengo más patólogos que trabajan conmigo en el laboratorio de patología. Doctor, ¿y qué dice su familia? No sé si sus padres todavía viven, cuando han visto esta historia que usted desafió, porque a veces nos damos por vencido con menos. Usted faltándole una pierna, sin recursos, sin comida, se hizo médico, patólogo, empresario, con una empresa ya grande, con más de 20 empleados. ¿Cómo esto? No sé, a veces la familia, no sé si reconoce o no reconoce la magnitud del logro que uno hace, a veces viniendo de ese tipo de realidades. Sí. Mis 9 hermanos que los tengo, y mi padre, ya mi madre murió hace 5 años, ellos viven muy orgullosos de mí. Yo soy puedo decir prácticamente el motor inspirador dentro de mi familia. ¿Y el médico de la familia? Sí, soy prácticamente lo que se va a hacer hay que hablar conmigo. ¡Qué bello! Hay que hablar conmigo. Gracias a Dios. Y antes de su mamá partir, ¿qué cosa usted pudo darle, retribuirle? Porque uno siempre sueña. Por ejemplo, yo quisiera comprarle un vehículo nuevo a mi mamá. Yo anhelo que me vaya bien para yo montar a mi mamá bien. ¿Qué cosa usted pudo hacer en vida con su mamá y qué cosa ha podido hacer sin ánimo de uno decir lo que hizo, pero satisfacción de ese extracto de tanto sacrificio, gente que se quedó en el campo para recoger café, para mandar comida? Sí, mi mamá, después ya de yo ser especialista, no duró tantos años, pero yo te puedo decir que el anhelo máximo de mi mamá, y lo logró básicamente, era ella poder salir, poder viajar,
Mi La mamá llevó de poder viaje. viajar junto con mi hermana, pudimos viajar juntos, pudimos salir en crucero, inclusive con mi hermana que está en Puerto Rico. Nosotros nos gusta salir a crucero, no hemos podido ya viajar con mi padre porque mi papá ya tiene muchos años y hay que entonces bregar con una documentación y mi papá dijo, déjenlo así ya. Pero mi mamá, yo luché sobre todo con básicamente la salud de mi madre, fue el gasto grande mío. Mi mamá, yo no le pude decir, mire, mami, te vamos a comprar una casa o vamos bueno, vamos a remodelarla así o comprarle electrodomésticos que ella quisiera así. Eso sí, mi hermana y mi otro hermano, que vivía con una alemana, se encargaron de hacer en mi casa buena a mi mamá en ese entonces y está allá en Barahona, pero mi mamá sufrió mucho, muchas enfermedades. Inclusive estando yo estudiando ya medicina, la llevé a San Pedro a operarla y hacerle cateterismo en varias ocasiones. Y últimamente yo anhelaría haber tenido a mi mamá, pero un miércoles como hoy, mi mamá partió. Y yo dije, ya para mi mamá sufrir tanto, es mejor hasta que muera. Cuando hemos visto este tipo de dramas tan fuertes como el accidente suyo, doctor, y usted siendo cristiano, ¿no hubo un momento a propósito de la relación con Dios, de reclamo, de por qué a mí? Sí, sí. Eso sí lo hubo bastante. Y creo que le pasa a todo ser humano que le pasa un gran problema. Sobre todo yo con 14 años, que uno comienza a ver la vida y comienza a enamorarse, a ver la jovencita, a ver el mundo. Yo escondido de mi madre y de mis hermanos, yo lloraba. Ya Dios mío, no hay tanta gente mala. Aunque el malo no nació malo, se hizo en el camino, pero que atracan, que son delincuentes, que roban. Y uno ni está atracando, ni está robando. Y bien, entonces le pasan estas cosas. Pero después entiendo yo ahora que Dios sabe por qué le pasa cada cosa a cada ser humano. Y ahí aplico el principio bíblico que no se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y si a mí quizá no me pasa eso, quizá yo no llego a ser lo que hoy Dios me ha dado. Dios me ha dado mucho. Entonces, para uno llegar, solamente tiene que tener la voluntad, el deseo. Yo no creo que no se puede. Sí se puede. Y siempre hay espacio para eso. Y aquí cito entonces al doctor Sergio Sarita Valdés. Dice, siempre hay espacio para mejorar. Siempre. Entonces yo creo que sí. El haberme pasado a mí este accidente y venir de una familia extremadamente pobre, de la miseria, de la pobreza, no es excusa para estudiar. Si tú quieres estudiar, puedes y lo vas a lograr. Usted hablaba de voluntad, ¿de dónde? Y para que le diga a los jóvenes que han perdido una pierna como usted, un brazo, cualquier situación, cualquier enfermedad, jóvenes de extrema pobreza, ¿cómo sostener esa voluntad que sufrió enfermedades en San Pedro, hambre, papera, viruela? O sea, ¿cómo no desistir? ¿Cómo no desmayar? ¿Cómo cultivar? ¿Cuál es ese secreto para poder sostenerse en el tiempo hasta lograr ver el propósito y el plan de Dios cumplirse como hasta ahora? El único propósito que hay es que yo puedo con la ayuda de Dios. Si tú dices en tu interior, yo puedo, entonces tú cuentas con Dios. Dios no te va a desamparar en ningún momento, no importa dónde tú estés, ¿entiendes? Usted dice, bueno, ahora mismo, bueno, que lo llegué a decir inclusive en bachillerato, digo, Dios mío, si algún día yo tuviera la oportunidad de viajar, uno de los anhelos míos es llegar hasta donde estalló la bomba en Hiroshima, y yo estuve allá en Hiroshima. Me monté en un tren bala en Japón y llegué a Hiroshima a estar allí. O sea, no hay nada difícil. Claro que humanamente se puede alcanzar, ¿entiendes? Pues yo no voy a decir ahora mismo, bueno, mira, yo voy a comprar un helicóptero o un avión que cuesta
200, 300 millones de pesos porque no lo tengo. Pero para ser feliz en la vida y llegar, no se necesita tantas cosas. Entonces yo te puedo decir, y a la juventud, y a todo aquel que pueda ver esta historia, no importa la pobreza, el límite es el cielo, es lo primero. Y si está delinquiendo o está haciendo cosas incorrectas, lo que tiene que salir de eso y decir, mira, yo puedo. Yo no le niego a nadie un cuaderno, ni 100, ni 500, ni 1000 pesos para que puedas estudiar. ¿Entiendes? Inclusive, ayudo a personas actualmente a que estudien, inclusive carrera de medicina. O sea, no hay problema con eso. Si a mí me ayudaron, yo puedo ayudar también. Entonces, lo que tienes que tener es la voluntad para tú poder hacerlo. Pero si uno tiene hambre, pues sale a la calle, te van a dar un pedazo de pan. No tienes que robar. Para nada eso. Yo salgo ahora mismo, me quito el traje, me quito la ropa, que salgo afuera y digo a alguien, mira, dame algo de comer, yo tengo hambre. Me van a dar de comer. El pueblo dominicano es solidario, los dominicanos somos solidarios. Así, o sea que no hay excusa para perderse, para delinquir, No. por más extrema que sea la pobreza o la condición física. Usted lo demostró, doctor. No, aquí está. Soy un ejemplo viviente de estas cosas. Y estudiar en una universidad privada, eso era un lujo. Para mí fue un lujo haberlo logrado. Digo, Dios mío, y es verdad que lo hice, lo logré. Sí lo lograste, Baltasar. En una universidad que para medicina era de las más cotizadas. Sí, en ese entonces, y sigue siendo, es cara. Y una universidad que tiene prestigio. No digo que las otras no tienen, pero la Universidad Central del Este, la UCE, los estudiantes pasamos. Mi sobrina termina ahora mismo de pasar el USMLE. Es egresada de la Universidad Central del Este de la UCE. ¿Entiendes? Entonces, y si mi anhelo fuera ahora mismo coger un examen, prepararme para USMLE, para el Foreign o como le quieran llamar, eso no es límite. Es que estamos aquí a inscribirme, a estudiar y vamos a ver cómo se pasa esto. Pues, ¿cuántos exámenes no he pasado? Entonces, uno más no es difícil. Y ha pasado muchas pruebas. Doctor, queremos reconocer, señores, un aplauso al público que está aquí en el estudio para el doctor Baltasar Pimentel Gómez, hijo de padres agricultores, recogedores de café, quemando carbón, viviendo en piso de tierra, en paredes de tierra y palillito, poder sin una pierna y sin recursos ser médico, patólogo con su propio laboratorio, esposo, padre, hermano, Así solidario y un ejemplo de dominicano. Y nosotros queremos llevar esta historia inspiradora de fe también, de resistir, de soñar y de pensar y saber que uno puede, que yo puedo y que Dios me ayuda. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Un privilegio que nos haya contado su historia. Siempre estamos en su entera disposición, siempre que quiera, cualquier tema que quiera analizar, podamos. Después vamos a hacer la serie de los casos más espeluznantes de patología. Sí, cómo no, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Siempre.